placer, un gran honor nuevamente estar acompañándolos, particularmente en este mes tan significativo como es el mes de la Reforma. Ciertamente ya estamos en el año 501 de la Reforma, ¿verdad? Ya pasaron los festejos fuertes del año pasado, pero de hecho esta conmemoración y esta manera de seguir apreciando los logros y los avances de la Iglesia, no solamente a partir del siglo XVI, sino a partir de todo lo que Dios ha querido hacer con su pueblo, pues es motivo de reconocimiento, de agradecimiento a nuestro Dios. Tienen ustedes ahí el título de la reflexión para esta hora, que quisimos hacerlo como una especie de resumen, porque en estos momentos, en estas circunstancias, siempre es útil hacer algunos resúmenes en relación con estos temas que de alguna manera apuntan, van directamente al corazón de la identidad evangélica, de la identidad reformada, de la identidad protestante. La libertad cristiana, fundamento de la reforma de la Iglesia. Podríamos entretenernos bastante e hilar delgado muchísimo si nos preguntásemos cuál de las cartas del Nuevo Testamento y particularmente de las epístolas del apóstol Pablo, cuál de esas cartas podríamos considerar como la carta magna de la reforma de la Iglesia. Siempre que hablamos de la Carta Magna o usamos esa frase, siempre pensamos en la constitución política de nuestro país o de alguna otra constitución. Aquí el concepto de Carta Magna que queremos usar tiene que ver con esa pregunta directa, concisa hacia el Nuevo Testamento, acerca de cuáles son esos conceptos, cuáles son esos fundamentos para la reforma de la Iglesia, reforma constante, reforma continua, reforma permanente en la vida de la Iglesia. ¿Cuáles son esos preceptos, esos principios que aparecen en el Nuevo Testamento y que le dan cauce, que le dan fortaleza y capacidad, incluso para que la propia Iglesia piense también en autorreformarse continuamente y sobre todo en pedirle continuamente al Espíritu Santo, tal como lo vemos en las cartas del Espíritu Santo a las iglesias en el Apocalipsis, pedirle al Espíritu que nos reforme continuamente. Tendríamos que pensar cuando menos en estas dos cartas, en la carta del apóstol Pablo a los romanos y en la carta a los gálatas. Hemos escogido el capítulo 5 de la carta a los gálatas precisamente por eso que ahora mismo acabamos de volver a escuchar. Si nos fijamos particularmente en este versículo 5, para que sea más fácil de recordar, el apóstol dice: nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque de alguna manera muy concreta, la carta a los romanos, cuando expone la doctrina de la justificación por la fe y cuando hace ese rastreo profundo en la experiencia del Antiguo Testamento partiendo desde el propio Abraham y lo encuentra a él en ese momento climático en el capítulo 15, versículo 6 del Génesis, cuando dice el texto que la reacción inmediata, la respuesta espontánea que le brota con la más profunda sinceridad del corazón a Abraham, esa respuesta que tuvo ante las palabras de Dios, eso le fue contado por justicia. Fue justificado por la fe. Y el apóstol de los gentiles se solaza, disfruta, expone con una profundidad fuera de sí todas las consecuencias de esa afirmación de Génesis 15. La justificación por la fe, dice San Pablo en otras palabras en la carta a los romanos, atraviesa de cabo a rabo de las Escrituras la exposición y la presentación de cómo debe ser la relación entre Dios
y las criaturas humanas redimidas. La experiencia que refiere la carta a los romanos y que reafirma la carta a los gálatas, ya refiriéndose más al tema de la libertad, es una experiencia por sobre todas las cosas profundamente liberadora. El Evangelio libera de cargas a los seres humanos, le quita de encima a las instituciones, le quita de encima a la familia, le quita de encima a los poderes, le quita de encima a ese tipo de poderes espirituales, materiales y de todo tipo, y hace de la persona humana un ser absolutamente libre. Lo que hace San Pablo en la carta a los romanos al exponer la justificación por la fe es desglosar los pasos que Dios mismo dio en la historia de la salvación para conseguir que los seres humanos sean verdaderamente libres. Y en estas dos partes en que vamos a comentar el resto de la exposición, quisiera centrar y concentrar aquellas cuestiones que en estos tiempos particularmente necesitamos para advertir con claridad cómo es que la libertad cristiana sigue siendo el fundamento de la reforma de la Iglesia. San Pablo se anticipa varios siglos, como queda bien claro en la lectura que se acaba de hacer, cuando dice, a ver, ustedes, iglesia de la región de Galacia, iglesias de estas localidades de Iconio, Listra, Derbe y otros lugares que él mismo había recorrido y cuyas comunidades había fundado, ustedes están dando varios pasos para atrás. ¿Qué pensaría San Pablo si nos viera 21 siglos después? Los terribles y grandes pasos para atrás que hemos dado, particularmente los protestantes. Decimos que nos hemos quitado de encima por la gracia de Dios la carga, la losa de las instituciones y hemos creado otras nuevas que nos han sojuzgado, incluso peor de lo que aquellas otras instituciones hicieron. Por eso lo primero que queremos mencionar es cómo se relacionan las enseñanzas bíblicas con la herencia protestante. Quiero leer y recordar el versículo 17 de 2 Corintios 3, donde San Pablo en esa otra carta dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa cita bíblica, tantas veces cantada con singular entusiasmo por la gente protestante o evangélica, siempre ha evidenciado esa característica fundamental de la fe en Jesús de Nazaret. Solamente que esa libertad, tantas veces anunciada por el apóstol, debe encontrar cauces para su práctica y también para su promoción auténticas. El testimonio de la salvación realizada por el Dios de la libertad, precisamente cuando llevó a cabo el éxodo de los hebreos en Egipto y en otros pueblos, como bien lo destaca el profeta Amós, salta a la luz, brota de las Escrituras para mostrar la vocación liberadora del Dios de la Biblia. Leo Amós 9, versículo 7 precisamente, en la versión La Palabra hispanoamérica. Le dice el Señor al pueblo a través del profeta: ustedes, israelitas, son para mí como si fueran oriundos de Cus. Si yo saqué a Israel de Egipto, también saqué a los filisteos de Creta y a los arameos de la tierra de Kir. Es decir, el propio Dios da testimonio de cómo Él mismo personalmente encabezó otros procesos liberadores en la historia. Y esta lista que hace el propio Dios en el libro del profeta Amós, podríamos actualizarla hoy y ver de qué manera muchos de esos procesos liberadores en la historia han ido para atrás para mostrar la enorme capacidad que tenemos los seres humanos para trastocar y para desordenar muchas de las cosas que hace Dios.
Podríamos poner simplemente el ejemplo de Nicaragua. Hace 40 años, muy exactos, 40 años, se celebraba en ese país el triunfo de la revolución sandinista, ¿verdad? Muchos en esa época, muchos cristianos particularmente, decían: no, con este triunfo ya llegó el reino de Dios a este país. Y efectivamente, mucha gente, incluso mexicana, se fue a Nicaragua a participar en esos grandes procesos de alfabetización de ese país. Bueno, ni siquiera aquí habían trabajado tanto en eso, y se fueron a Nicaragua, y había un entusiasmo y una efervescencia liberadora, impactante, enorme, grandiosa. 40 años después, los mismos dirigentes de esa revolución ahora son los dictadores. Hay una pareja presidencial en ese país que ahora hace lo contrario de lo que hizo hace 40 años. Mientras el reino de la libertad no sea un hecho, escribe Jürgen Moltmann, Dios no se permite descanso en el mundo. Mientras el reino de la libertad no sea una realidad, Dios no se permite descanso en el mundo. Este autor reformado alemán, precisamente, les voy a decir el año en que él escribió estas palabras, las escribió en el año de 1967. Ahora que estamos ya recuperándonos un poco del recuerdo del 68 mexicano, ¿verdad? Tan reciente la conmemoración. Un año atrás él escribió estas cosas y dijo que el cristianismo, por sobre todas las cosas, es una religión de libertad. Es una religión que se acerca a los textos sagrados para encontrar el lenguaje liberador que le permita a los creyentes encontrar recursos, encontrar instrumentos claros y precisos para superar cualquier forma de opresión. Opresión espiritual, opresión psicológica, opresión política, económica, familiar y de todo tipo, tal como dice San Pablo en el primer versículo de Gálatas 5. Estén pues libres, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El que conoce la libertad de Cristo, dice San Pablo, ya no se conforma con cualquier cosa. El que prueba el sabor de la libertad cristiana ya no puede regresar sobre sus pasos y sentirse bien. Claro que puede regresar sobre sus pasos, pero no necesariamente se va a sentir bien. Eso dice San Pablo. ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los sedujo para regresarse de esa libertad y asumir otra vez posturas ya superadas? Para quien prueba el sabor de la fe evangélica, para quien disfruta la carga y la fuerza de la justificación por la fe, la libertad es o debería ser una práctica ineludible. Y aquí me voy a permitir recordar, abuelo de pájaro, por supuesto, no, el tiempo no lo permitiría, el grito y las acciones de Martín Lutero, por supuesto, de Zwinglio, de Juan Calvino, pero también de otros personajes como Thomas Müntzer, Conrad Grebel, Menno Simons y otros reformadores llamados y reconocidos como radicales. Es justamente esa palabra la que nos hace falta hoy para volver a enarbolar la libertad cristiana como esencia y como fundamento de la reforma de la Iglesia. En el versículo 2 de Gálatas 5, el apóstol tiene que recurrir a la fuerza retórica de su persona para subrayar lo que está diciendo. Yo, Pablo, les digo y les insisto que si ustedes se circuncidan, Cristo no les va a servir de nada. Yo, Pablo, asumo la responsabilidad personal de decirle esto a ustedes con toda la fuerza y la intensidad que se requiere. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que si lo hace,
está obligado a guardar la ley completa, enterita. Todo el Pentateuco completo lo tiene que guardar. De Cristo ustedes se separan, se desligan, se aíslan, los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. ¿Puede uno dar pasos para atrás en el camino de la libertad cristiana? Díganme. ¿Puede uno? Sí, claro que puede uno. Pero si uno lo hace, no se va a sentir bien, porque el Espíritu Santo va a estar molestando a nuestra conciencia cristiana. El Espíritu Santo no va a descansar, el Espíritu va a molestar, a picar, a insistir. El verbo antiguo que usa nuestra traducción tan clásica, ahí está, va a redarguir, va a golpear, va a estar todo el tiempo fustigando a la conciencia para decirnos dónde está el ejercicio pleno de tu libertad cristiana. ¿Dónde está? Por eso, y aquí hay que agregar también el hecho de que a veces las famosas 5 solas de la Reforma tienen que ser complementadas con estas otras afirmaciones de la fe, particularmente la libertad. Y ahora que hablemos del principio protestante, también tenemos que subrayar precisamente esa característica. En segundo lugar, tenemos que hablar justamente de la libertad, del principio protestante y de la vida diaria. Versículo 5 que ya recordábamos. Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y agrega en el siguiente versículo: ustedes iban bien, caminaban, corrían muy bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién les puso esa piedra de tropiezo para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros hoy, 5 siglos después de la Reforma Protestante, podríamos responder y tratar de justificarnos. Podríamos decirle al Señor: oye Señor, pues se nos estorbaron, se nos atravesaron precisamente estos 500 años de ser iglesia. Ninguna de las iglesias actuales aquí en México tiene esa edad completa, ninguna, pero la herencia evangélica que hemos recibido de todas las iglesias cristianas no católicas en este continente, pues todas somos herederas de la Reforma, ¿o no? Nadie dijo amén. Curiosamente, todas las iglesias cristianas no católicas de este continente somos herederas de las reformas religiosas del siglo XVI. ¿Qué tan radicales somos en relación con esa herencia? Ese es otro tema. ¿Qué tan radicales somos para tomar en serio las palabras de 1 Corintios 9:19? Dice San Pablo en esas palabras: soy plenamente libre, sin embargo, he querido hacerme esclavo de todos para ganar a todos cuantos pueda, dice el apóstol Pablo. Y esas palabras fueron las que retomó Martín Lutero en el año de 1520, cuando dio a conocer ese otro grandioso documento que lleva por título precisamente ese: la libertad del cristiano. Y cuando retoma las palabras del apóstol y sentencia: el cristiano es libre, señor de todas las cosas, y no está sujeto a nadie. Pero por otro lado, el cristiano es siervo de todas las cosas y está supeditado a todos. Lutero fue un buen discípulo de San Pablo. Y muchos de los hombres y mujeres reformadores del siglo XVI intentaron seguir esas huellas e intentaron también ser más radicales de que otros contemporáneos suyos para poder afirmar en la vida presente que les tocó vivir, para poder afirmar la centralidad de la libertad cristiana como un ejercicio social, individual,
político, cultural y religioso. Todas esas cosas es la libertad cristiana. La libertad cristiana funda e incluso podría decirse que incluso inventa al individuo en Occidente. El individuo no existía como tal antes de la Reforma Protestante del siglo XVI. El individuo, la persona, las familias estaban perdidas en la masa. Estaban perdidas, incrustadas en la cristiandad, en el gran edificio de la cristiandad, y no había particularidades que pudieran destacar y decir: aquí estoy, yo soy un individuo consciente, porque hasta que surge la Reforma Protestante se rescata la gran doctrina que también acompaña a la de la libertad cristiana, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Hagamos el experimento en nuestras familias, hermanos y hermanas, una cosa práctica, una sugerencia práctica. Lo hemos hecho con otras familias en otras iglesias y la respuesta ha sido de todos tipos, ambigua, a veces muy enérgica, a veces muy triste incluso. Preguntemos en nuestras familias, especialmente a las nuevas generaciones, sobre la confianza absoluta que tienen los nuevos creyentes en su Señor y Salvador, y sobre la manera concreta en que cada persona, hombre o mujer de estas nuevas generaciones, practica el sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdocio universal de los creyentes consiste en estar cara a cara delante de Dios todo el tiempo, todos los días, a todas horas, sin ningún intermediario de ningún tipo. Ni mis padres, ni los pastores, ni la iglesia, ni el Estado, nadie está entre Dios y nosotros más que Jesucristo. Y esa fórmula la conocemos y la sabemos muy bien, pero vámonos a la práctica específica del sacerdocio universal de los creyentes en las nuevas generaciones. La pregunta es así: hermanos, hermanas de generaciones pasadas, ¿tiene usted la absoluta confianza de que sus hijos e hijas continuarán en el camino de la fe tal como usted se los ha transmitido, y que ellos verdaderamente ejercerán su compromiso cristiano de aquí en adelante sin la intervención de nadie? Y es donde las respuestas muestran mucha preocupación, tristeza, ansiedad, deseo de que eso verdaderamente suceda. Nos decía una madre de familia de la iglesia, decía: es que eso que usted menciona acerca de que el sacerdote, mi hijo, mi hija, están delante de Dios y entre ellos no hay nadie, pues estamos nosotros para ayudarlo como familia, ¿no? Dios, mamá, pues bien, pido siempre por él. El ejemplo de Job norma mi camino y mi vida de fe, y siempre estoy intercediendo por él o ella para que no caigan en la tentación, para que no se aparten del camino de la fe. Y lo que le dijimos fue: qué bueno, es maravilloso, gracias a Dios por esa preocupación suya, gracias a Dios, pero entre Dios y su hijo y su hija no hay nadie más que Cristo. Nadie. Ese amén debe sonar un poco nervioso, hermanos, ¿eh? Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué surge el nerviosismo. Antes de las reformas religiosas del siglo XVI, eso no se acostumbraba a hacer así. Yo quería el perdón de Dios antes de las reformas, ¿y qué hacía? Iba con el sacerdote para que él me absolviera, ¿verdad? Iba, le contaba mis cuitas, mis penas, mis errores, mis pecados, y esperaba escuchar una palabra de perdón, tu penitencia, y la gente salía y respiraba profundo y decía: sí, voy a cumplir mi penitencia y espero no caer en la tentación nuevamente. Vienen las reformas religiosas, viene el golpe profundo de la reforma radical, y entonces la persona, en la intimidad del corazón, tal como el Señor Jesucristo lo describe en el Evangelio, se encierra en su cuarto, ¿verdad? Se arrodilla donde considere adecuado o no se arrodilla, y entonces está cara a cara con Dios
y entre ellos dos únicamente está Jesucristo. Esa fórmula del Evangelio tan simple, tan elemental, la iglesia de la época anterior a la Reforma la había modificado. El creyente se para delante de Dios solo y su alma, no hay nadie más. Y por eso estos hermanos y hermanas de estas familias tan preocupadas decían: no me diga usted de eso, hermano. Mi hijo y mi hija solos delante de Dios y nadie más. Sí, es que eso es ser protestante, hermanos. Precisamente eso es ser protestante. Eso es el sacerdocio universal de los creyentes. La individualidad desnuda, quitarle todas las capas de presiones, de máscaras, de discursos, de presión social, cultural, religiosa, para que la persona cara a cara con Dios y solo como intermediario Cristo le diga todo lo que quiera a su Dios. Eso es el sacerdocio universal de los creyentes. Estar solos delante de Dios y nosotros mismos somos nuestros propios sacerdotes. Terminamos justamente hablando del principio protestante. El principio protestante como tal, como frase, fue elaborado en el año 1963 aproximadamente. Lo dio a conocer un teólogo luterano que trabajó en Estados Unidos varios años hasta su muerte, que se llamó Paul Tillich. El título del librito que elaboró para explicar esas y otras cosas es un título demoledor. El título de la obra es La Era Protestante. La Era Protestante. Vivimos en la era protestante, decía Paul Tillich. Y la era protestante se caracteriza porque en la práctica social y humana en general, el principio protestante, tal como lo muestra el Nuevo Testamento, es aquel principio que nos hace superar todos los poderes de este mundo y afirmar de manera absoluta que la única dependencia que tenemos como creyentes y como iglesia es la soberanía de Dios. Ningún Estado, ninguna iglesia, incluso si la iglesia se llama protestante a sí misma y falla a ese principio, en ese momento deja de ser protestante, aunque afirme y saque su bandera muy evangélica y muy protestante, deja de serlo porque se subordina a otros poderes que no son el poder de Dios. Es lo que dice San Pablo. Esta persuasión no procede de aquel que los llama, porque un poco de levadura, ¿qué hace? Un poquito de levadura hace que todo se inflame, que todo se hinche, que la masa se levante. Esa levadura es el principio protestante. Y es un principio bíblico a fin de cuentas. Hace 2 años, con los hermanos uruguayos valdenses, dijimos algo en el furor y en el fervor del debate sobre el sacerdocio universal, algo que voy a repetirles ahora. Hermanos y hermanas, incluso Jesús de Nazaret fue protestante. ¿Sí escucharon bien ahí atrás, hermanos? Jesús de Nazaret fue protestante. Porque este principio que rescató y sacó a la luz Paul Tillich no es un principio que haya sido inventado en el calor del debate teológico y contemporáneo y demás. No, es algo que atraviesa también las Escrituras y que aparece en la práctica profética misma, cuando la indignación profética le hace decir a esos hombres y mujeres que se presentan ante los poderosos, los gobernantes, las clases dominantes, y les dicen: aquí quien manda es el Señor. La viña de Nabot, por ejemplo, cuando no había defensores de los derechos humanos, cuando los monarcas eran dueños absolutos de su imperio, de la vida de las personas y de todo lo que hacían, podían quitarle la vida a quien se les antojase. Y ese rey,
que abusa de una persona, escucha las palabras del profeta y le dice: tú no tienes derecho a quitarle su propiedad a esa persona, porque ese poder superior que tú representas incluso a tu pesar, ese poder es absoluto y tú no eres absoluto. Eso es el principio protestante. En Occidente, nosotros tenemos que buscar la práctica de ese principio para que la libertad no se nos escape de las manos. Y les vuelvo a preguntar: ¿podemos regresarnos y dar marcha atrás en la libertad que el Señor nos ha dado? Sí, podemos. Claro que podemos. No, un momento. Ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. Es la idea didáctica. Es la idea didáctica. Podemos hacerlo, pero no nos vamos a sentir bien, porque el Espíritu no nos va a dejar descansar. El Espíritu Santo no nos va a dejar dormir. El Espíritu Santo nos va a recordar nuestro compromiso, el avance, el grado de avance cristiano que hayamos tenido. El Espíritu nos lo va a recordar. ¿Qué pasó con los propios discípulos? Cuando el Señor anunció que se iba y que les iba a dejar el Espíritu, el Señor Jesucristo les dijo una fórmula que casi nunca se expresa como debería en los círculos cristianos más serios. El Señor Jesucristo les dijo en el Evangelio de Juan: yo me voy, pero les voy a dejar mi Espíritu. Viene el Espíritu, el Consolador, el Paráclito. Él viene a estar con ustedes en mi nombre. Lo primero que va a hacer es recordarles lo que yo les enseñé, ¿verdad? Y lo segundo que va a hacer el Espíritu es volverlos teólogos. El Espíritu Santo es la razón de ser de la teología. Esa es la segunda cosa que anunció el Señor Jesucristo a sus discípulos. El Espíritu les va a recordar lo que yo les enseñé y les va a enseñar cosas nuevas, ¿cierto? Esa es la segunda parte de la obra del Espíritu. El Espíritu propicia la teología. El Espíritu abre la mente a eso. El Espíritu despierta la libertad cristiana, dice San Pablo, versículo 10. Después de la exhortación dura y difícil que les hace: ¿quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Ojalá esa persona tenga un fin terrible. Yo confío. Yo tengo la certeza, dice el apóstol, de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo. Pueden hacerlo, pueden cambiar, pueden regresarse, pueden volver a querer cumplir la ley. Es como preguntarle a un evangélico: ¿usted volvería a ser católico romano? Y la respuesta es absolutamente no. Y es una loable y muy plausible, pero ahora deme sus razones por las que usted no volvería a ser católico. Deme 10 razones. Ahí es donde las cosas se complican. Es que yo nunca fui católico, ni mi familia lo fue, no importa. Deme usted 10 razones claras, serias y sostenibles. Deme usted 10 razones por las que usted no volvería al redil del catolicismo romano. Soltamos la primera, que el Papa, que no sé qué. Soltamos la segunda, que María, que no sé cuánto. Soltamos la tercera, que los santos, que esto, que aquello. Soltamos la cuarta, que las procesiones, que esto. Y por la quinta o sexta ya no sabemos qué más decir. Si pedimos 20, bueno. No, 10 razones sólidas, justificadas bíblica y teológicamente. 10 razones por las que es imposible regresarse a ese lugar. Nuestro viejo, conocido y archirreconocido teólogo reformado del siglo XX, que fue Karl Barth, fue invitado de honor al Concilio Vaticano II en la ciudad de Roma. El mayor teólogo protestante del siglo XX fue invitado por el Vaticano al Concilio Vaticano II en los años 60. Y dijo: ¿cómo? Claro,
Yo estoy ahí presente. Hubo muchos observadores protestantes en esa ocasión, pero él era uno de los más respetados. Y se presentó Karl Barth al Vaticano II, lo presentaron, le dieron la bienvenida, no sé si cantaron cuando le dieron la bienvenida, pero ahí está. Termina su visita, termina su observación y escribe un libro sobre eso, a las puertas de San Pedro. Y da razón precisa y exacta de por qué el protestantismo es imposible que regrese al redil católico. Y se va al corazón de la fe protestante, de la fe bíblica del protestantismo, y explica con detalles, no es un libro tan grande, pero explica concisamente cuál es la razón de que no se puede regresar a ese lugar. Palabras más, palabras menos, son las mismas palabras de Pablo en Gálatas. Aquel que ha probado la libertad cristiana, aquel que se ha quitado de encima el yugo, la carga de las instituciones. Porque ustedes y yo, hermanos y hermanas, hoy, en octubre de 2018, traemos cargando encima la losa del Estado que padecemos. Estado-nación, Estado-país, es una carga que traemos encima. Podemos soportarla más, soportarla menos. Siempre nos quejamos de esa carga. Y hacemos bien o hacemos mal, según se vea, pero ahí traemos esa carga encima. Al Estado mexicano le aplaudimos a rabiar a principios de los años 90, cuando ese Estado, cuando ese régimen calificado por Octavio Paz como un ogro filantrópico, eso es el Estado mexicano, eso siempre lo ha sido, un ogro filantrópico, un ogro buena onda, para que nos entendamos. Y dice la Reforma Radical, también tenemos que quitarnos la carga del Estado, en el mejor sentido del término, para que nuestra libertad cristiana sea como plena, óptima, disfrutable, y que podamos darle las gracias en plenitud a Dios, porque también nos ha quitado esa carga de las espaldas. ¿Quién asesinó a San Pablo? Díganme. ¿Qué institución, qué régimen asesinó a San Pablo? Fuerte. El Imperio Romano. Él llegó muy feliz a la ciudad de Roma, ¿verdad? Iba encadenado, iba preso, pero dijo, ya llegué a donde quería llegar, al corazón del imperio. Y aquí voy a predicar nuevamente el Evangelio y no me importa lo que el imperio me haga. Y no salió vivo San Pablo de esa ciudad. Fue martirizado. Y ese hombre que iba a ser martirizado por esa bestia que era el Imperio Romano, ese hombre dice, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensarán de otro modo, porque el que perturba a ustedes llevará la sentencia. Y yo, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, final del versículo 11, ¿qué ha pasado? En tal caso, ya no existe el tropezadero de la cruz, la piedra de escándalo de la cruz. La libertad cristiana, hermanos y hermanas, produce cristianos anarquistas. Se oye raro, ¿verdad? Se oye raro. Jesús mismo, San Pablo mismo, muchos de los apóstoles en el Nuevo Testamento entrarían en ese esquema del anarquismo cristiano porque le dijeron que no al Estado. San Pedro mismo. Es mejor y es preferible y por delante va la obediencia a Dios antes que a los hombres. Esta semana, particularmente esta y la anterior, pues han sido especialmente significativas para nuestra fe cristiana en el mundo y también para la fe protestante.
fue canonizado Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y si ustedes buscan en internet, en Google, la enciclopedia de nuestros días, si ustedes buscan uno de los muros de la abadía de Westminster allá en Londres, y buscan el muro donde están los 10 mártires contemporáneos que han sido colocados ahí desde hace 20 años, dio la casualidad de que están juntos, entre todos los 10 de diferentes orígenes, países e iglesias, hay 3 que están particularmente cerca entre sí. A la izquierda está Martin Luther King, en el centro está Óscar Arnulfo Romero y a la derecha está Dietrich Bonhoeffer. Martin Luther King afirmando la libertad cristiana de la población negra de Estados Unidos, por lo que dio la vida. En el centro, Óscar Romero, por el testimonio y la orden profética que le dio al régimen de su país para detener la represión y los crímenes. Y Bonhoeffer, unas semanas antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, asesinado por el régimen nazi en Alemania. Murieron de esa manera trágica los 3 en el ejercicio pleno de la libertad cristiana, que es lo mismo, exactamente lo mismo, a lo que somos llamados hoy, ustedes y yo. Que el Señor nos ayude.